hay diferentes infecciones en el embarazo que pueden afectar a la gestante. Dentro de ellos tenemos los protozoarios, las bacterias. Dentro de los protozoarios, la toxoplasmosis, paludismo, amebiasis. De los tres, el toxoplasma es el que causa mayores problemas porque ocasiona RCIU, malformaciones fetales, etc. Y las bacterianas, Streptococo de grupo A, B, aureus, listeriosis, que son infecciones que pueden producir más bien mayor mortalidad materno-fetal. Además de las bacterianas, tenemos otras: Salmonella, Shigella, enfermedad de Hansen, de Lyme, y dentro de las virales tenemos el virus de varicela zoster, la influenza, parotiditis, sarampión, rubiola, virus respiratorio y hantavirus. Y ahora el virus del COVID-19. Dentro de las infecciones virales podemos tener diferentes grupos de virus: enterovirus, coxsackievirus, poliovirus, parvovirus, COVID-19. Y vamos a empezar hablando de los protozoarios, como es la toxoplasmosis. Ustedes saben que esta enfermedad es bastante prevalente, de un 15-75%, y esto va a variar de acuerdo al medio donde uno vive, ¿no? Una incidencia general de 0.3 por 1000, y el ciclo de vida de la toxoplasmosis, recuerdan que es a partir de las heces del gato. Las personas que conviven con estos animalitos tienen la posibilidad de tener un embarazo con un bebé con malformaciones fetales o con alteraciones de crecimiento, como vimos en la clase anterior de RCIU, o no embarazarse nunca. Ahí tienen el ciclo de vida, que ya lo saben mejor que yo. Y las formas de Toxoplasma gondii son los taquizoitos, bradizoitos, esporozoitos. La transmisión es a través de los bradizoitos y esporozoitos que se encuentran en las heces del gato. La prevalencia es 15% en mujeres en edad reproductiva, y la toxoplasmosis congénita es la que se llama cuando el bebé nace con esta enfermedad, es 0.8 por 10.000 recién nacidos vivos. La infección congénita es muy grave y depende del trimestre de infección, ¿no? El riesgo de infección es 6% a las 13 semanas y 72% a las 36. Entonces esto ayuda un poco a que no haya tantas malformaciones congénitas en los embarazos, ya que el contagio se da más en el tercer trimestre. Un gran porcentaje de infectados son asintomáticos, por no decir el mayor porcentaje de pacientes son asintomáticos. O ocasionalmente pueden tener algún tipo de fatiga, fiebre, dolor muscular, exantema maculopapular, linfadenopatías cervicales. El sistema inmunológico deprimido puede hasta ocasionar que esta enfermedad llegue a ocasionar una encefalitis por toxoplasmosis, tumores en el cerebro. La infección, ustedes saben que en el embarazo puede ser de una manera especial por la inmunidad, ¿no? Puede producirse de una manera mucho más intensa, y también se puede producir la transmisión vertical. Esta infección durante el embarazo puede ocasionar diferentes consecuencias, como el parto prematuro, recién nacido con estigmas de infección, y el RCIU, que ya lo revisamos. Y en estos pacientes se van a encontrar hepatoesplenomegalia, ictericia, anemia, afección neurológica, calcificaciones intracraneales cuando se realiza una ecografía transfrontal del recién nacido, que ahora es lo que se realiza con frecuencia. Puede haber hidrocefalia, microcefalia, corioretinitis, discapacidad en el aprendizaje. La tetralogía de esta enfermedad, no la olviden, es corioretinitis, hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y convulsiones. El pronóstico de este recién nacido es malo. El diagnóstico es un poquito complicado. El parásito no se detecta en los tejidos. La inmunoglobulina G va a aparecer a las 2 semanas de la infección y va a persistir toda la vida. La inmunoglobulina M aparece a los 10 días de infección y puede permanecer por años. Por ello, no sirve para determinar una infección aguda en toxoplasma. La inmunoglobulina A y E se presentan en fase aguda.
Las pruebas más confiables son la de Sabin-Feldman, ELISA con inmunoglobulina MAIE, y el diagnóstico prenatal es por amplificación del ADN, una ecografía morfológica y PCR en el líquido amniótico. Inmunoglobulina M y A son las que más nos ayudan. El diagnóstico materno de toxoplasma son por síntomas muy generales. En realidad, en toda paciente gestante que tenga estos síntomas de cefalea, febrícula, síntomas catarrales, no hay que pasarlo como un simple resfrío o una enfermedad sin importancia. Como ustedes ya están viendo, puede ser toxoplasmosis, entonces tendría que hacérsele la prueba a la paciente para descartar esta enfermedad. Y esta enfermedad pues causa abortos, todo lo que mencionaba anteriormente, como afección fetal, ¿no? El cribado de inmunoglobulina G a todas las gestantes es un poco complicado que se realice como un cribado, ¿no?, en el primer trimestre. Sin embargo, hay lugares donde cuentan con los recursos económicos y puede que se haga cada control. En lugares donde son lugares endémicos se pueden realizar estos exámenes y cada trimestre se hace el dosaje de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, en caso la inmunoglobulina G sea positiva. El diagnóstico materno se va a pasar en la seroconversión, básicamente eso, y la nueva medida va a ser de inmunoglobulina G, y lo único que podemos decir es que a medida que la inmunoglobulina G disminuye en cantidad, es posible que la infección esté siendo reciente o esté en su fase final. Pero como hemos dicho antes, estas inmunoglobulinas, tanto G como M, no desaparecen y eso es lo que complica el problema. Porque, por ejemplo, en el COVID-19, en un momento determinado la inmunoglobulina M va a desaparecer. Entonces nos dice que esa enfermedad ya se controló. En este caso es mucho más difícil. Durante la transmisión vertical, les vuelvo a repetir, la tetrada de Sabin, deshidrocefalia, ventriculomegalia, calcificaciones intracraneales difusas. Este es un signo típico de la toxoplasmosis, las calcificaciones intracraneales, corioretinitis y convulsiones con parálisis cerebral. Solo el 4% de los recién nacidos sintomáticos presentarán secuelas neurológicas permanentes, muerte o ceguera bilateral. Los signos más específicos en el recién nacido son exantema, ictericia, hepatomegalia, anemia, trombocitopenia, cardiomegalia y microcefalia. Hay aún unas imágenes de la afección ocular que pueden tener estos recién nacidos. Y ven un porcentaje alto de pacientes asintomáticos, 75 a 85% de recién nacidos. La transmisión vertical, en cuanto a la transmisión fetal, ven que aumenta a medida que aumenta el embarazo, y la afección fetal es inversamente proporcional. Cuanto más pronto o más temprano del embarazo se infecte la madre, mayores problemas tendrá el recién nacido. Se puede hacer una amniocentesis para detectar la detección viral en líquido amniótico. El 99% es un valor positivo negativo, valor predictivo negativo, perdón. Y se tiene que hacer un control ecográfico cuando el DNA sale negativo. Si el DNA sale positivo, lo más seguro es que haya una afección fetal. Hay que hacerle seguimiento ecográfico cada 2 a 3 semanas, ¿no? Y una ultrasonografía mensual y una resonancia magnética, si es que es posible. La cordocentesis nos va a ayudar en la detección de inmunoglobulina M en sangre fetal cuando está en más de 20 semanas. El 15% de los estudiados van a resultar afectados. Otros parámetros inespecíficos que pueden haber son leucocitosis, plaquetopenia y enzimas hepáticas alteradas. El diagnóstico de infección fetal son los signos ecográficos. Por ejemplo, podemos encontrar dilataciones ventriculares, densidad cerebral, ecogeneidad intestinal aumentada, placenta inflamada, hepatomegalia, densidades hepáticas incrementadas, ¿no? Presencia de signos
ecográficos. Si la infección materna es antes de las 16 semanas, el 60% de fetos infectados tendrán signos ecográficos. Si la infección es entre 17 a 23 semanas, solo el 25%. Y si la infección materna es más de 24 semanas de gestación, solo en el 3% de fetos se encontrará algún signo ecográfico. Las anomalías del sistema nervioso central, ya los mencionamos, tienen que ver básicamente con dilatación de los ventrículos y las calcificaciones. Y estas alteraciones pueden ser encontradas en la ecografía morfológica que les había mencionado, que se hacen entre las 20 y 24 semanas. Entonces, generalmente, al encontrar estas alteraciones en el cerebro, pues se estudia a la paciente recién en forma retrospectiva, porque como han visto es una enfermedad asintomática. Las lesiones que son progresivas son las que están en primera línea y las lesiones no progresivas son la hidrocefalia, porencefalia y microcefalia. Y anomalías que son a nivel extra sistema nervioso central es alteraciones en el intestino, en el hígado, ascitis, hidrops, cardiomegalia y placentomegalia. Los marcadores ecográficos pueden aparecer de forma tardía. La ecografía puede detectar la mayoría de anomalías severas, pero la única afección que no puede detectar por lógica es la retinopatía. La afección de la retinopatía grave suele presentar lesiones intracraneales asociadas, es decir, que si ustedes encuentran alteraciones ecográficas en el sistema nervioso central, pues lo más seguro es que tenga una afección a nivel de retina este feto. Acá tienen las lesiones progresivas. ¿Por qué progresivas? Porque la ventriculomegalia cada vez va a ir aumentando a medida que aumente la edad gestacional, ¿no? Las calcificaciones, como ven en la imagen ahí, van a hacerse presente cada vez más y la disgenesia del cuerpo calloso que no se va a ver de una manera normal. Y miren acá las lesiones no progresivas de hidrocefalia, microcefalia, porencefalia. A nivel extra sistema nervioso, ven hepatoesplenomegalia, un hígado bastante grande, donde está la H y la E, está rodeada la E por todo el hígado, ¿no? El corazón está muy grande a nivel en cardiomegalia, son imágenes que se ven en la ecografía. La citis, ustedes están viendo ahí una gran dilatación a nivel abdominal por la presencia de líquido y la placenta grande. Las fases en el recién nacido puede ser una fase generalizada, puede ser una encefalitis aguda o puede haber una fase de daño cerebral. El tratamiento solo se recomienda la detección sistemática, ¿no? Si es la paciente VIH positiva o en zonas endémicas, como les mencioné. La infección prenatal disminuye el riesgo de toxoplasmosis congénita. ¿Qué quiere decir? Que la paciente, si se enferma o adquiere la toxoplasmosis antes del embarazo, pues va a ser más difícil que haya un bebé con toxoplasmosis congénita. El tratamiento en mujer embarazada reduce, pero no elimina la enfermedad congénita. El tratamiento es con la espiramicina, 1 gramo cada 8 horas vía oral, ¿no? Hasta la amniocentesis o hasta el parto. La evidencia científica ha demostrado que hay disminución de la infección fetal porque disminuye la transmisión de este virus hacia el feto. Entonces sería bueno, apenas se haga el diagnóstico, dar el tratamiento correspondiente. Si el PCR es negativo en el líquido amniótico, se suspende el tratamiento. Y si el PCR es positivo, se debe sustituir por pirimetacina de 50 miligramos cada 24 horas vía oral, sulfadiazina o ácido folínico, hasta el día del parto. A las gestantes seronegativas, solo se les recomienda que deben tener bastante cuidado con lavarse la mano, evitar tocar la tierra, ¿no? Lavarse las manos después de tocar las verduras, la carne, ¿no? Precaución con la jardinería, comer carne muy cocida, o congelada, más de 24 horas, y la precaución con los gatos. De preferencia, no criar gatos, y si se crían, pues cambiar la tierra donde los gatos están haciendo sus deposiciones. Pero lo que nosotros les recomendamos a las pacientes es que mejor no críen gatos hasta después que ya tengan sus hijos, ¿no?
No se dispone de vacuna contra la toxoplasmosis. Este es un punto importante que no deben olvidar. Las medidas preventivas ya las hemos mencionado antes y deben usarse guantes al recoger la deposición de los gatos y de preferencia, como les dije, no criar estos animales cuando desean tener hijos sanos. Acá unas imágenes para que vean la gravedad de este problema, ¿no? Y que han habido nacidos vivos con toxoplasmosis congénita en mi hospital, sí, hemos tenido la oportunidad de verlos. Muy bien, ahora vamos a pasar al paludismo o malaria. Ustedes saben que han hecho en parasitología, el vector es el mosquito Anopheles hembra. Es una enfermedad producida por un parásito protozoo del género Plasmodium que es transmitido por la picadura de las hembras del mosquito Anopheles. Es una enfermedad febril aguda con un periodo de incubación que varía de 8 a 30 días de acuerdo a la especie del Plasmodium. Se produce produce 2.700.000 muertes anuales, de las cuales más de 1 millón se dan en niños menores de 5 años. 50 millones de embarazadas viven en áreas endémicas. 10.000 mujeres y 200.000 niños mueren por la adquisición de malaria durante el embarazo. La epidemiología es como ven en el mapa, el área roja es la zona más afectada por malaria. Y miren, nosotros estamos bien incluidos dentro de este mapa crítico. ¿Por qué? Porque el paludismo pues está favorecido por la presencia del mosquito y el mosquito está en zonas tropicales como nuestra selva, zonas pantanosas donde recipientes, plantas estancadas en épocas de lluvia, por ejemplo, zonas costeras, nivel socioeconómico bajo. En cuanto a la epidemiología del Perú, la malaria, la variedad que más está presente en nuestras pacientes infectadas es el Plasmodium vivax. Y ahí ven en el mapa las zonas rojas, donde son más afectados, y luego las zonas amarillas y verdes. Como ven, hay 4 especies de Plasmodium que pueden afectar al hombre, ¿no? La más común y la más grave es la falciparum, luego vivax, malaria y oval. Entonces, el Plasmodium falciparum es el que causa mayor infección y más comúnmente y más fácil de transmitir. Acá tienen una gráfica de cómo es el sistema de infección después de que el mosquito ha picado a la paciente en la piel. Entran los esporozoitos al hígado. En el hígado hay una invasión asexuada, ¿no? El hepatocito, por tanto, esporozoito se rompe y van a salir los merozoitos que van a invadir el torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo van a invadir a los eritrocitos como trofozoitos. Y luego este va a circular en la sangre, y cuando otro mosquito pica a una persona enferma, pues va a adquirir nuevamente el agente infeccioso y lo adquiere como gametocitos. Y luego se produce dentro del mosquito la reproducción sexual. Esa es la fase de esporogónea. El diagnóstico es básicamente laboratorial. Métodos utilizados: gota fina, gota gruesa, PCR, extendido de sangre, exámenes complementarios. El extendido de sangre se produce un pinchado en el dedo de la paciente, se hace caer una gota sobre una lámina y ahí se hace el examen. Los datos de laboratorio que podemos encontrar son anemia, leucopenia, linfopenia, eosinopenia, velocidad de sedimentación aumentada y PCR aumentada, como cualquier otra infección. El paludismo en el embarazo, ¿no? La malaria gestacional ha sido definida como la presencia de Plasmodium en sangre periférica de la madre y los hallazgos de este parásito en la placenta. Quiere decir que no termina el diagnóstico cuando en la madre, en un estudio que se realiza, no hay una definición completa o se hace el diagnóstico. Luego tenemos que mandar la placenta a anatomía patológica y también la sangre de la placenta para que sea estudiada, ¿no? Y luego seguir estudiando a la paciente con exámenes de sangre para poder finalmente confirmar o descartar esta infección.
Las mujeres embarazadas son más susceptibles a padecer esta enfermedad, sobre todo en la primera y segunda gestación. Esto se debe a una combinación entre los cambios inmunológicos y hormonales que suceden durante el mismo, sumado a la afinidad que presentan los eritrocitos por la placenta. Ustedes saben que los glóbulos rojos pues tienen mucha preferencia por la placenta porque lógicamente es un órgano que la madre lo tiene temporalmente para alimentar adecuadamente a su feto. Entonces es ahí donde se van los glóbulos rojos de preferencia y cuando están infectados pues llevan al agente infeccioso. El estado inmune de la paciente se va a ver influenciado por los estrógenos y progestágenos. ¿Qué es lo que produce? Disminución de la respuesta celular TH1 y esta respuesta TH1 está mediado por citoquinas como el factor de necrosis tumoral, alfa, el interferón gamma, interleucina 1, 2 y 6, es decir, el sistema inmune ya en completo prácticamente. Aumenta la respuesta de TH2 que está representado por interleucina 4, 5 y 10. Entonces, este problema que hay este cambio en la inmunidad de la gestante debido a los estrógenos y progesterona hace que sea más susceptible a esta infección. El cortisol que se produce también en la gestante, ¿no? Va a ser responsable de la inmunosupresión de la defensa celular y esto ocasiona mayor desarrollo de infecciones. Por ejemplo, han visto que pacientes gestantes tienen mayor facilidad de infecciones vaginales, por ejemplo, lo más simple, y que estas infecciones vaginales pueden producir partos prematuros, como hemos conversado en la clase anterior. Es por el tipo de inmunidad de la paciente gestante. Los eritrocitos infectados se acumulan en el espacio intervelloso, por lo que les he mencionado antes, hay preferencia por la placenta. La fase parasitaria que encontramos en la placenta es de trofozoito y esquizonte. Se encuentra la hemozoína, además se producen depósitos de fibrina en el mismo lugar. O sea que atacan la placenta de una manera muy importante y por eso que esta enfermedad es de una evolución muy desfavorable en una paciente gestante. El Plasmodium falciparum va a infectar los eritrocitos que poseen una gran afinidad por la placenta. El eritrocito infectado se sitúa en el espacio intervelloso y ahí se va a unir a un receptor, que es el condroitin sulfato A. Y el hematie se va a fijar al condroitin sulfato A través de un antígeno variante de la membrana. Contra este mismo antígeno es que se produce inmunoglobulina G que media una inmunidad propia de la gestación y los niveles de inmunoglobulina G empiezan a detectarse a partir de la semana 20 en las primíparas y mucho antes y más rápido en las pacientes multíparas. El secuestro de los glóbulos rojos infectados en el espacio del sincicio trofoblasto y presencia de pigmento malárico en dicho espacio, el trofobasto y el estroma placentario es algo muy característico en las pacientes en las cuales se estudia la placenta y han tenido la infección de malaria. Hay concentración de macrófagos en gran cantidad en el espacio intervelloso y depósito de fibrina en el espacio intervelloso. Van a haber cambios isquémicos. Esto va a explicar la restricción del crecimiento intrauterino, muerte fetal en pacientes con esta infección, engrosamiento de la lámina basal del trofoblasto, alteraciones que van a producir una disminución en el intercambio del oxígeno y nutrientes. Entonces, esto explica por lógica las complicaciones que el feto tendrá a futuro. Esta es una gráfica de cómo es que se produce finalmente el RCIU, ¿no? Por lo que les he explicado antes, ¿no? La acumulación de fibrina y la isquemia y etcétera, todos los cambios que se dan, la angiogénesis, van a producir hipoxia, porque la placenta está completamente destruida por esta infección y se produce la restricción del crecimiento intrauterino. Complicaciones en el feto, hay infección del cordón, pero es raro que aparezca la clínica en el neonato, ya que la inmunoglobulina G de la madre atraviesa la placenta y va a proteger al feto. La infección fetal puede ser adquirida de forma antenatal por micotransfusión a través de la placenta, lo que estimula las células B y T para producir una respuesta frente a la malaria. Con esto quiere decir que la infección llega hasta la placenta, ¿no? Y es bien difícil que la infección pueda pasar al feto, pero sí le produce daños de manera
secundaria. Además, la malaria induce la producción de células T reguladoras CD4, CD5 en el cordón, y estos van a aumentar los niveles de interleucina 10 y van a disminuir el interferón gamma. Si la madre está inmunosuprimida, como la VIH que mencionamos, la malaria podría presentarse en forma congénita, pero no es la regla, como hemos visto. En una paciente que no está inmunosuprimida por VIH u otra situación, lo más seguro es que la paciente tenga problemas de residuo crecimiento en su producto, pero no vamos a encontrar malaria congénita. O sea, la malaria congénita es muy rara. La incidencia es baja. La prevalencia es mayor en pacientes primíparas que en multíparas. Pasa lo mismo que sucede en la isoinmunización RH. En el primer embarazo no hay mucho pase de sangre de la madre, de la placenta y el feto hacia la madre. Entonces no se sensibiliza a la madre, pero cuando ya la mujer se embaraza por segunda vez y es RH negativa, no va a tolerar un embarazo de un bebito RH positivo, porque ya tiene anticuerpos, ¿no? Entonces, por eso la prevalencia es mayor en las primíparas que en las multíparas, porque en las multíparas van a tener anticuerpos y va a haber defensa, ¿no? La infección se debe sobre todo a la especie Falciparum. Las mujeres jóvenes se ven más afectadas. En zonas de baja endemia, todas las mujeres, independientemente de su paridad, son igual de susceptibles a la infección. ¿Qué quiere decir? Que estas pacientes pueden infectarse en cualquier momento. Una mujer que está en una zona endémica de baja incidencia de malaria o se va a una zona de alta incidencia, ella es susceptible igual de infectarse, no hay diferencia, ¿no? El pico de parasitemia se produce durante el segundo trimestre de la gestación. La malaria durante la gestación en áreas de baja transmisión, ¿no? La inmunidad adquirida también es baja, y en una área de alta transmisión la inmunidad adquirida es alta. Entonces esto va a ocasionar un cambio, ¿no? La infección va a ser clínica y en las áreas de alta transmisión la infección suele ser asintomática. Acá ven los síntomas y signos de acuerdo a la incidencia. El mayor signo que puede presentar la paciente, los tres más frecuentes son escalofríos, cefalea y fiebre. Los demás son menos frecuentes. Los criterios de severidad para la malaria tenemos a nivel clínico y a nivel laboratorial, ¿no? Como tienen en el cuadro, puede haber alteración de la conciencia, incapacidad, etc. Y a nivel laboratorial, la hemoglobinuria, anemia grave, hipoglicemia, acidosis metabólica, daño renal, ¿no? Hiperlactasemia, hiperparasitemia. Entonces, estos son los criterios de severidad de malaria. En cuanto al cuadro clínico, los criterios epidemiológicos para poder hacer un diagnóstico debemos considerar el área donde viene la paciente, donde vive, contactos familiares, si recibe transfusiones, si es adicto a drogas o no. Criterios clínicos, si ha habido episodios de fiebre, escalofríos, sudoración. Criterios parasitológicos, si se ha observado parásitos en el frotis sanguíneo con coloración de Jensa. ¿No? Esta microscopía es la base del diagnóstico de malaria aguda. El paludismo o malaria, ¿qué complicaciones tienen? Como las ven ahí, ictericia, alteraciones en la coagulación, insuficiencia de función de muchos órganos, encefalopatía, edema cerebral, coma y muerte. Las complicaciones en el embarazo puede ser sintomático o asintomático, como vimos. Causas de tasa de mortalidad durante el embarazo, sí, de tasas variables de acuerdo a la zona endémica o no. El Plasmodium falciparum se asocia a tasas altas de mortalidad y en etapas iniciales del contagio del embarazo puede causar abortos. Es más frecuente en el último trimestre, en el segundo o el tercer trimestre y en el puerperio. Esto es, digamos, una suerte, entre comillas, de que la infección sea más frecuente en el último trimestre del embarazo, porque ya el fetito está un poco más formado, más crecido, ya ganó peso. Al depositarse en la zona vascular de la placenta los parásitos, los macrófagos y los monocitos van a ocasionar óbitos, partos prematuros y RCIO. Las complicaciones de esta enfermedad son prematuridad, eclampsia, preeclampsia, bajo peso al nacer y mortalidad perinatal.
hemorragia posparto, infecciones congénitas, mortalidad materna. El tratamiento para Plasmodium vivax en adultos es cloroquina, la primaquina, las dosis que tienen mencionadas ahí, y en gestantes hay que usar la cloroquina, 10 miligramos por kilo por día, luego semanalmente 5 miligramos de base por kilo de peso hasta la semana del parto. Después del parto podemos aumentar a 15 miligramos diarios durante 7 días de primaquina. La primaquina no se debe usar en el embarazo, solamente la cloroquina. Recuerden eso. La primaquina es un medicamento de primera línea, pero en una paciente no gestante. En la paciente gestante la primaquina no se debe utilizar. La prevención es la protección, evitar la presencia de mosquitos y su contacto, controlando estos vectores, ¿no? Con la manipulación ambiental y también eliminando al agente vector. Las vacunas van dirigidas al producto del gen y responsable de la unión del Plasmodium falciparum a la molécula de condroitin sulfato tipo A, y su seguridad durante el embarazo no está clara de esta vacuna. Ahora vamos a ir a las infecciones bacterianas, las más frecuentes. La mebiasis, por ejemplo, es una de las infecciones más frecuentes y que por mucho tiempo no se ha podido lograr un control, digamos, adecuado de estas enfermedades, y han habido muertes por estas infecciones, cosa que no pasa ahora porque ya tenemos bastantes recursos antibióticos como para poder contrarrestarlo. La mebiasis es producido por la entamoeba histolítica, una especie parasitaria del hombre que ingresa al organismo por vía oral. Su mecanismo de transmisión hace a través del fecalismo, su órgano predilecto es el colon, pero puede invadir hígado, pulmón y cerebro. Tuvimos alguna vez una paciente con una amebiasis cerebral, pero la paciente era VIH positiva y estaba desnutrida. También hemos tenido pacientes con abscesos hepáticos por ameba. La mayoría fueron VIH en el tiempo en que VIH no era controlado, y una paciente con absceso hepático por amebas que no se hizo tratar a tiempo. El embarazo es una condición que predispone a la amebiasis invasora. Hay que tener presente que esta patología en embarazadas con viajes recientes a zonas endémicas y en migrantes es bastante alta la prevalencia. Países subdesarrollados, dentro de ellos está Perú, y es frecuente en África y en Brasil. El cuadro de la amebiasis puede ser asintomática, pero muchas veces puede ser de evolución fulminante en el embarazo, causar fiebre, dolor abdominal, heces sanguinolentas, es su signo típico de esta enfermedad. Y va a haber dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos. En estos casos, sospechar de una infección por amebiasis y de un absceso hepático amebiano. El pronóstico es malo si se complica con absceso hepático, la evolución va a ser grave y va a haber una morbimortalidad materna que va a depender mucho del diagnóstico y del tratamiento y del tiempo en que se hace el diagnóstico. Y el tratamiento es multidisciplinario, tanto ginecobstetras como cirujanos, infectólogos y radiólogos intervencionistas. El examen se hace, el diagnóstico laboratorial es por examen de heces, que a veces es difícil localizarlo, sospecha de otra localización, hay que hacer ecografía, tomografía, y se distingue el absceso hepático mediano del piógeno por la serología. Acá tiene un absceso hepático amediano de una tomografía, es típica su imagen, pero siempre hay que hacer diagnóstico con otro tipo de abscesos. El tratamiento es metronidazol de 500 kcal por 7 días, es el medicamento de elección, excepto en el primer trimestre. En los primeros 12 semanas vamos a usar el secnidazol 2 gramos, dosis única. Y el tratamiento quirúrgico se reserva para el absceso hepático y luego se continúa con tratamiento médico. Las complicaciones pueden venir cuando hay aspiración del absceso hepático en el embarazo, pero es poco frecuente. Pero sí se asocia a aumento de la morbimortalidad materna. Imagínense una embarazada con un absceso en hígado.
Las infecciones amebianas durante el embarazo, al igual que otras, son condiciones febriles y pueden asociarse a parto prematuro. No se ha reportado infección fetal por vía transplacentaria, o sea, en la infección amebiana no hay transmisión vertical. Vía del parto cesárea por riesgo de ruptura de absceso hepático. Solo cuando hay absceso hepático se indica cesárea. Otras bacterias que pueden ocasionar infecciones, ahí tienen la lista, como le mencioné al principio, ¿no? El estreptococo beta hemolítico, por ejemplo, o piógenes, puede causar faringitis, otras infecciones cutáneas como el impétigo. Esta bacteria produce diferentes toxinas y enzimas. Las cepas de superantígeno de M3 son muy graves y la infección puerperal por estreptococo piógenes es infrecuente actualmente, pero cuando se presenta es una infección bastante importante. Acá imágenes de todo lo que puede producir el estreptococo. La infección en el puerperio es una bacteriema sin foco séptico. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria va a estar por toda la torrente sanguínea, pero no va a ocasionar como la ameba un absceso, ¿no? Es una infección sistémica, ocasiona sepsis, ¿no? Y esto nos va a complicar el manejo de la paciente. Puede una paciente no bien diagnosticada o no bien tratada ocasionar hasta un CID, ¿no? El impético es la infección en la piel, el síndrome de shock tóxico, la celulitis, la fascitis necrotizante, que puede darse en la gestante y sí lo hemos encontrado. La escarlatina es una enfermedad que ocurre después de que la faringitis estreptocócica se ha controlado. ¿Cómo es el diagnóstico con cultivo? Tarda 18 a 48 horas, pero les diré que no nos ha ayudado muchísimo el cultivo en sangre para hacer el diagnóstico de estas bacterias, así que el tratamiento es empírico y siempre se trata de cubrir en una paciente puérpera con fiebre o una embarazada que no se diagnostica, se tiene que hacer el tratamiento en forma empírica, cubriendo gram positivos, gram negativos y anaerobios. El pronóstico, la tasa de letalidad en el puerperio es de 3 a 4% y la mortalidad 75%, así que hay que tenerle miedo a una paciente gestante y a una puérpera que tiene fiebre. El tratamiento penicilina, amoxicilina, dicloxacilina y cuando son alérgicos a esos antibióticos, la eritromicina. El estreptococo del grupo B galactea es la principal causa de mortalidad neonatal. Si la madre lo tiene y lo contagia al feto, pues va a ser un pronóstico reservado para el bebé. Coloniza el aparato geniturinario de la embarazada y es la fuente de transmisión a nivel perinatal, sobre todo en partos vaginales, ¿no? Igual que otros cocos gram positivos, tiene pilis que le dan una adhesividad e invasividad muy importante. Se publicó en la Sociedad del Colegio de Obstetras y Ginecólogos sobre la infección por el estreptococo de este tipo durante el embarazo, ¿no? Y se recordaba aquí que el 10 al 30% de mujeres embarazadas son portadoras de esta bacteria del grupo B, que se aloja en la vagina o en la zona rectal y pueden transmitir al bebé durante el trabajo de parto. Y si viene, por ejemplo, bebés con VIH positivo, inmunosuprimidos por un problema de RCIU y otras enfermedades, o solamente infecciones, el diagnóstico y el pronóstico también es reservado. El cuadro clínico asintomático hasta septicemia es muy variable. En el embarazo, parto prematuro, RPM, coriomiositis, infección clínica, infección fetal. En la madre puede haber bacteriuria materna, pielonefritis, nefritis puerperal, osteomielitis y mastitis. Recuerden que una infección por estreptococo, ya lo han estudiado ustedes, puede ocasionar una pielonefritis y un problema renal, ¿no? Y en el recién nacido, septicemia, que generalmente causa muerte perinatal. El tratamiento, ahí les dejo en la diapositiva las dosis de la penicilina G-sódica y las otras alternativas que se pueden usar en caso sea alergia a la penicilina. Y se da el antibiótico hasta el día del parto. La infección se da de esta forma y llega hasta el feto, como ven.
La afección del recién nacido va a significar que, como ven aquí en la figura, que haya bacterias en todo el torrente sanguíneo fetal y puede ocasionar pues infecciones a cualquier nivel, incluso a nivel cerebral. Los bebés que contraen la infección pueden desarrollar infecciones mortales, sepsis del recién nacido que los va a mandar a UCI, y en UCI ya estando un recién nacido con una infección que le adquirieron de la madre, van a tener riesgo de adquirir otras infecciones también en la unidad de cuidados intensivos que está llena de bacterias resistentes, ¿no? Y acá pueden hacer neumonía, pueden hacer meningitis, artritis, infecciones de la piel. Miren esos dedos. Es increíble, pero sí, así puede darse esta infección, que es horrible. Y miren cómo es que la bacteria que está ahí naciendo el bebé puede transmitirlo la madre. Esto no quiere decir que por esto no debe haber partos vaginales, ¿no? Lo que quiere decir es que tiene que haber un parto bien controlado y además tiene que ser un parto con la asepsia correspondiente. Las infecciones por virus, los virus que vamos a tocar siempre en todas las infecciones que he tocado, hemos revisado los más frecuentes, pero tienen que saber cuáles son las bacterias, protozoarios o virus que pueden ocasionar infección en la madre, y los tocamos los más frecuentes, como la varicela. Es una infección primaria si se adquiere por contacto directo con el individuo y su periodo de incubación es de 10 a 21 días. El periodo de contagio es el día antes de que inicie el exantema hasta que aparecen las lesiones y están cubiertas de costras. No se olviden esto porque muchas veces tienen la costumbre de decir, ah, no, ya está con costras y entonces ya no pasa nada. No es así, ¿no? Mm, entonces, eso hay que tener en cuenta. Contagio hasta cuando hay costras. El 95% de adultos tienen signos serológicos de inmunidad. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de adultos han tenido infección por varicela. Esta es la varicela congénita. Estos son los signos de la varicela en piel. La varicela primaria tiene signos pseudogripales, vesículas de 3 a 7 días. En embarazadas y en adultos esta infección suele ser más grave que cuando lo adquieres de niño. De niño es mejor que adquieras la varicela o te vacunes contra la varicela, ¿no? El herpes zóster es menos contagioso, solo si se rompen las vesículas, si no el herpes zóster no se contagia. Ahí ven una mácula pruriginosa, vesículas, pápulas. El examen físico es muy importante. La varicela fetal neonatal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en la primera mitad del embarazo puede causar varicela congénita. Y después de las 13 semanas, también varicela congénita. Y de entre las 13 y 20 semanas, el riesgo aumenta. Después de las 20 semanas es muy infrecuente la varicela congénita. Entonces, estamos viendo que se llama infección congénita cuando el bebé nace con la infección. Es decir, lo reciben, le hacen el examen y tiene la infección. Porque un bebé puede nacer y su mamá está con varicela y después, que la adquirió 2 o 3 días antes, y después se contagia. Eso no es varicela congénita, ¿ok? En los casos de varicela en el recién nacido va a haber lesiones cutáneas, retinocorioiditis, microftalmia, catarata congénita, nistagmus, retraso mental, cuando es varicela congénita. La infección perinatal es muy frecuente. La infección antes del parto confiere el riesgo de contagio del recién nacido y afecta vísceras del sistema nervioso y es letal. Si la madre tiene varicela 5 días antes del parto, hasta 2 días después, se administra, ¿no?, el Varicic, inmunoglobulina de varicela zoster. Eh, por eso que nosotros, por ejemplo, teníamos pacientes gestantes con varicela. Tratábamos de retrasar más el parto hasta que pase el periodo de contagio, y lo hemos hecho. Lo tratamos al embarazo como un parto prematuro, con nifedipin o líquidos y todo eso, para que pueda esperar un poco más y el recién nacido no se contagie. El tratamiento es con Varicic, es una inmunoglobulina que ayuda, no cura, pero sí ayuda.
en las infecciones primarias debe aislarse la paciente para no contagiar a otras embarazadas. La mayoría solo requieren reposo, paracetamol, clorfenamina para el prurito de las lesiones, ¿no? Y si hay sobreinfección bacteriana, se debe dar dicloxacilina o amoxicilina. Si hay neumonía, se tiene que administrar ciclovir 500 miligramos por metro cuadrado por 10 a 15 miligramos por kilo cada 8 horas, por 10 a 14 días más o menos. El Varivax es un virus vivos atenuado, debe administrarse solamente a adultos, 2 dosis con intervalo de 4 a 8 semanas. El 97% de pacientes van a hacer cero conversión, quiere decir que un ser humano que se vacuna contra varicela va a estar protegido en el 97%. No se debe vacunar a mujeres embarazadas o mujeres que podrían embarazarse en el mes siguiente. La vacuna posparto se debe colocar porque los virus no pasan por la leche materna. Tratamiento solamente como les mencioné antes. Este es el virus de la gripe ahora. Influenza. El virus de la gripe es un virus RNA tal cual el COVID. Tenemos influenza A y B. Son más graves durante el invierno y las embarazadas son más susceptibles. Sin embargo, ahora, como habrán visto, la influenza ya es más rara. ¿Por qué? Porque hay la vacuna que se puede colocar la gestante en cualquier etapa del embarazo, de preferencia antes de embarazarse o después de las 10 semanas. Pero si viene la época del invierno, pueden vacunarla antes de las 10 semanas, no hay ningún problema. Los síntomas ya los conocen, fiebre, tos y síntomas generales. El tratamiento son antivirales, pero usualmente no lo administramos a las pacientes porque lo único que necesitan es estar en reposo y guardar cama, ¿no? Y el paracetamol para evitar la fiebre. Complicaciones ninguna, ¿no? No se han encontrado alteraciones confirmadas. Se cree que puede haber esquizofrenia en el futuro, también de que afecciones del tubo neural, pero no está confirmada. La prevención, vacunarse las gestantes 2 meses antes de iniciar el invierno. La parotiditis es ocasionado por el paramyxovirus de RNA, afectan las parótidas, páncreas, meninges, gónadas. No es más grave en embarazadas que en adultos jóvenes, o sea, la intensidad es casi la misma. ¿Qué efecto tiene? Abortos, no causa malformaciones y la infección fetal es infrecuente. Recuerden que la parotiditis es una infección que de manera infrecuente va a ocasionar afección en el feto. La vacuna por virus vivos atenuado es parte de la vacuna SPR, sarampión, parotiditis y rubiola. Está contraindicada en el embarazo, no se olviden eso. La vacuna para parotiditis, sarampión y rubiola está contraindicada en el embarazo, pero puede administrarse a lactantes y puérperas. La vacuna debe evitar el embarazo por 30 días. ¿Qué quiere decir? Una mujer que se ha vacunado contra estos virus debe evitar el embarazo 30 días o más. El sarampión es una infección que ya es poco frecuente por la vacuna que existe, ¿no? Y si es que hubiera, hay fiebre, rinitis, conjuntivitis, tos, exantema típico. Aparece en la cara, cuello y luego en la espalda, tronco y extremidades. Esa es su característica, ¿no? Del exantema, que aparece primero en la cara, en el cuello y luego recién se generaliza al resto del cuerpo. El tratamiento, inmunidad pasiva de la gestante, vacuna contraindicada en el embarazo, como hemos visto en la anterior diapositiva. Sarampión, parotiditis, rubiola, la vacuna contraindicada en el embarazo. Ahí está la imagen del exantema típico del sarampión, pero en estos tiempos ya es bastante infrecuente. No es teratogénico, produce abortos, parto prematuro, bajo peso al nacer. El sarampión por posparto, el riesgo es de que el lactante se infecte y sí, la evolución puede ser mala. Neumonía, laringitis, problemas a nivel respiratorio, neumonía, encefalitis. El tratamiento es paracetamol, líquidos, vitamina A, aislamiento y profilaxis post-exposición. El virus de la rubiola es un virus bastante dañino. Es un togavirus de RNA que si es infectada la paciente en el primer trimestre generalmente se producen pacientes que tienen un trabajo con niños.
hay fiebre, exantema, que igual inicia acá y se extiende al resto del cuerpo, artralgias, artritis, hay linfadenopatías en cuello, cabeza, conjuntivitis. La infección materna es con síntomas leves, pero puede causar malformaciones fetales. Ahí ven las características típicas de la rubiola, a diferencia del sarampión. El síndrome de rubiola congénita. El virus más teratogénico que existe es la rubiola. Entonces, no se olviden de ese punto. Causa defectos oculares, conducto arterioso permeable, estenosis de la arteria, hipoacusia, microcefalia, retinopatía, púrpura neonatal, alteraciones en hígado, ictericia, osteopatía de radio lúcida, del radio, alteración del radio. Ahí ven un bebé con una infección. A nivel de sistemas, todo lo que puede producir esta infección viral puede causar discapacidad por los problemas que causa, por ejemplo, la ceguera. El síndrome de rubiola congénita, ya sabemos que es cuando el bebé nace con la infección, puede tener encefalitis, se va a aislar el virus en la orina del bebé, vamos a encontrar inmunoglobulina M. En la ecografía va a haber RCIU y alteraciones ventriculomegalia y microcefalia, macrocefalia, todas las malformaciones mencionadas. Esta es una imagen de la rubiola congénita, ¿no? Es infrecuente. La rubiola congénita es infrecuente. Va a haber microcefalia, va a haber anomalías oculares, ¿no? Y esta microcefalia es importantísima y es muy típica la microcefalia con calcificaciones a nivel cortical y en ganglios basales a nivel del cerebro. Es una característica típica de la rubiola congénita. Este bebé con catarata y el bebé con su púrpura. Y ahí en la parte baja tiene un dibujito debajo de las costillitas que es la hepatomegalia, que la dibujan para ver cómo evoluciona. Otra imagen de las cataratas, las complicaciones de la rubiola, trombocitopenia, pancefalitis, síndrome de Guillain-Barré, artritis, encefalitis. La tetrada de la rubiola congénita es coco. A nivel del corazón, conducto arterioso persistente, en orejas, sordera, en cabeza, microcefalia y en ojos, catarata. El tratamiento no hay tratamiento, solamente aislamiento 7 días. La vacuna integral es para adultos, entonces hay que ser responsables. Las mujeres que tienen hijos deben hacer vacunar a sus hijos y las mujeres y varones que quieren tener un bebé deben vacunarse contra estas infecciones en caso no lo hayan hecho. ¿Por qué? Porque digo hombres y mujeres, porque la mujer puede vacunarse y el hombre puede estar vacunado y la mujer no está vacunada, entonces la mujer se contagia sola. Si la mujer está vacunada y el hombre no está vacunado y se contagia, va a tener la infección. Y por más que la mujer esté vacunada, eso no quita de que ella haga la infección. Nos protege de la infección en algunas mujeres y no vamos a hacer infección en algunas mujeres, pero hay otras que sí van a hacerla, baja la intensidad. Entonces, no confíen en que las vacunas van a evitar la infección. Sí la evitan en un mayor porcentaje, pero en un porcentaje pequeño solo disminuyen su intensidad. ¿Ok? El tratamiento, ya les dije, solo paracetamol y reposo. En la transmisión congénita, los factores dependientes de la gente,